Una excelente táctica de todo buen programador es sin duda realizar un diagrama de algoritmos antes de comenzar a programar o escribir líneas de código para poder entender el flujo del programa mucho antes de crearlo. Hola amigos, mi nombre es Andrés Rojas Moncada y una vez más les doy la bienvenida a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. En esta oportunidad quiero aportar mi solución al problema que planteé hace un par de semanas desde el blog de Excel Hecho Fácil, donde comentaba un caso bastante peculiar sobre la extracción de una única línea de texto en una celda que contenía por supuesto múltiples líneas. No obstante, y antes de comenzar con la explicación, quiero felicitar a todas las personas que participaron de este breve desafío y del que por supuesto comentaron sus magníficas respuestas desde el canal de YouTube. A todos ustedes solo les tengo que decir que sus soluciones son bien particulares por el uso que dieron a las diversas funciones desde la interfaz de usuario y el entorno de desarrollo del Visual Basic para aplicaciones. Muy bien hecho muchachos, felicitaciones. Bueno, para comenzar, yo les comento que el desarrollo de mi solución lo implementé, como no, desde el Visual Basic para aplicaciones. Sin embargo, esta vez no utilicé un procedimiento sub, sino por el contrario utilicé un procedimiento function. Es decir, en mi caso la solución se basó en la creación de una sencilla UDF o función definida por el usuario que más tarde usaré para resolver este ejercicio. No obstante, y antes de explicarles en qué consiste dicha UDF, primero analicemos en qué consiste el problema. Como es bien sabido por todos, o digamos casi todos, en Excel nos es permitido introducir en una sola celda múltiples líneas de información mediante la combinación de teclas al más intro. En otras palabras, si usted está escribiendo alguna cadena de caracteres dentro de una celda y desea hacer un salto de línea para pasar obviamente a la siguiente línea sin salirse de la celda y seguir ingresando información, usted puede sencillamente pulsar las teclas al más intro y proceder. Esto no es nuevo, de hecho muchos de nosotros nos hemos encontrado casi a diario con este tipo de hojas de cálculo. Sin embargo, ¿qué pasaría si alguien en su trabajo o escuela le preguntara cómo extraer de una celda de este tipo una sola línea de información, como lo estamos viendo precisamente en este momento en pantalla, en donde solo hemos extraído la cadena de caracteres que tiene un largo de 13 dígitos o números dentro de cada celda de la izquierda respectivamente? Pues bien, así como lo acabo de decir, la idea de este ejercicio radica en extraer de cada una de estas celdas la cadena que tiene un largo de 13 caracteres. Sin embargo, suponga por un instante que cada una de dichas celdas solo posee una sola cadena de 13 caracteres ubicada de manera arbitraria dentro de la celda. Además, el contenido de la celda puede tener un número indeterminado de líneas con registros que no superan nunca los 13 caracteres. En otras palabras, algo exactamente igual a lo que estamos viendo en pantalla, en donde el registro de 13 caracteres aparece en diferentes posiciones dentro de las celdas, que obviamente está acompañado de un número variante de líneas de registros que no superan nunca los 13 caracteres. Ok, habiendo dicho esto, abramos el único módulo que está dentro del editor de Visual Basic del presente libro y veamos el procedimiento function. Presta atención. Bueno, para todos aquellos que no tienen claro la diferencia entre un procedimiento sub y un procedimiento function, es que este último tiene la capacidad de retornar o devolver un valor una vez se han procesado la totalidad de sus líneas de código. Por ende, aprecie cómo dentro del presente módulo yo he declarado mediante las cláusulas public function un procedimiento de tipo función de nombre extraer 13 caracteres, el cual, como estás observando, declara un único argumento dentro de su cabecera para devolver o retornar un valor de tipo string que en este caso tiene que ver con la cadena de caracteres que representa la secuencia de 13 dígitos o caracteres. Fíjate por un instante que el argumento declarado en el presente procedimiento es una variable de objeto de tipo range que lleva el nombre de celda, la cual, como estarás intuyendo, es la celda o el rango de celdas que se pasan a este procedimiento función desde la interfaz de usuario con el único objetivo de procesar su contenido. Aprecia cómo dentro de la función se toma una sencilla pero importante decisión mediante un bloque condicional if then else, el cual tiene como propósito evaluar si la variable de objeto celda es efectivamente una sola celda o por el contrario es un conjunto de ellas. En cualquier caso, observa que para determinar si dicha variable es una sola celda, lo único que hice fue comparar el retorno de la propiedad count de todo objeto de tipo range con el valor de 1. Es decir, si la propiedad count retorna un valor que es diferente de 1, como por ejemplo el valor de 2 o quizás 3, fue porque se seleccionó un rango de celdas y no una de ellas. De cualquier forma, fíjate que si se selecciona un rango de celdas y no una sola, la condicional if then else se evalúa obviamente como falsa. En otras palabras, la función retorna una cadena de texto que hace referencia al error conocido de toda función que se ejecuta desde la interfaz de usuario y devuelve un error de referencia, es decir, un error de tipo ref.
Pero bien, esto solo es la parte de la validación. Entremos al detalle o al corazón de lo que hace en sí la función. Para ello quiero que comprendas que yo al diseñar esta sencilla rutina, lo primero que hice fue identificar un patrón dentro de la secuencia de caracteres que pudiese contener una celda particular dentro del planteamiento explicado inicialmente. En otras palabras, quiero que sepas que cuando un usuario convencional de Excel introduce múltiples líneas dentro de una sola celda, mediante la combinación de teclas Alt más Intro, dicho usuario virtualmente está introduciendo caracteres no imprimibles dentro de la celda. Sí, como lo escuchaste bien, caracteres no imprimibles. Es decir, cuando un usuario realiza un salto de línea dentro de una celda particular y definida mediante Alt más Intro para escribir en la siguiente línea, dicho usuario básicamente, además de los caracteres que usted puede ver en pantalla, está introduciendo el carácter no imprimible de salto de línea dentro de la celda. Pues bien, este carácter no imprimible desde la interfaz de usuario, que puede introducirse fácilmente dentro de una celda, tiene su correspondencia numérica en el juego de caracteres ANSI con el número de 10. Por ende, si usamos este carácter como patrón para identificar las múltiples líneas que vemos dentro de una celda, nos será mucho más fácil y sencillo poder identificar qué línea de texto puede poseer los 13 caracteres. Por otro lado, algo que no es un detalle menor a comprender en este instante, es que cuando usted introduce múltiples líneas de caracteres dentro de una celda, Excel inmediatamente reconoce todos los caracteres como si se tratasen de una cadena o string del tamaño de todas las líneas introducidas. Mejor dicho, así usted introduzca caracteres numéricos o quizás fechas dentro de una celda, Excel siempre tratará el contenido completo de dicha celda como una cadena de texto y no como un valor numérico o una fecha como falsamente se suele creer. En todo caso, aprecie muy bien que mi artilugio consistirá en separar cada línea dentro de la celda para posteriormente medir su largo y retornar una respuesta. En otras palabras, fíjese cómo inicio declarando una variable de tipo matriz no dimensionada como el tipo de datos string de nombre a raya auxiliar. Esta matriz básicamente me servirá para almacenar cada línea de caracteres en un elemento independiente de esta última. Es decir, lo que pretendo es tomar el contenido completo de la celda y posteriormente almacenar a cada línea de caracteres en un elemento independiente dentro de la matriz recién creada. Para ello básicamente me sustento de una útil función integrada dentro del entorno de desarrollo del Visual Basic para aplicaciones, la cual es invocada mediante el nombre de split. Split, como su nombre lo indica, es una función que toma una cadena de caracteres continua y la parte en pequeñas subcadenas a partir de un carácter dado. Este conjunto de subcadenas es retornado por dicha función como una matriz de una sola dimensión que puede contener n número de elementos. Así pues, fíjate cómo básicamente lo que hago es pasarle al primer argumento de la función split el valor contenido dentro de la celda, el cual, como estarás intuyendo, convierto a string mediante la función de conversión CSTR. Posteriormente, en su segundo argumento, le paso el carácter por el cual vamos a realizar el corte, el cual devuelvo mediante la función CHR, que retorna el carácter asociado del valor ANSI del número 10. Es decir, con CHR retorno el carácter no imprimible de salto de línea que está asociado al juego de caracteres ANSI. Aprecie que una vez cargada la variable a raya auxiliar, lo que hago seguidamente es crear un bucle for to next que utiliza a la variable i que declaré más arriba como el tipo de datos long para iterar por el bucle. Esta variable la inicializo con 0, ya que el índice del primer elemento de la matriz a raya auxiliar es 0 por default. Por ende, comienzo a iterar desde 0 hasta el índice del elemento más alto de dicha matriz, el cual devuelvo mediante el uso de la función ubound, al que le paso como argumento el valor completo de todos los elementos de la matriz. Fíjese que en el interior del bucle tan solo existe una línea. Pues bien, con esta línea tomamos una decisión y regresamos el valor correspondiente que retornará la función. En otras palabras, utilizamos a la construcción if then else en su formato lineal para establecer una sencilla condición que evalúa dentro de su expresión de comparación el largo de cada elemento de la matriz a raya auxiliar con el valor de 13, todo con el fin de poder establecer cuál de los elementos de dicha matriz posee este largo para poder obviamente devolvérselo al nombre de la función. Aprecie cómo mediante la función interna de Visual Basic de nombre len hallamos el largo de cada elemento de la matriz a raya auxiliar a medida que los barremos respectivamente con el número de índice que controla el contador del bucle.
Dicho de otra forma, len retorna un valor numérico entero que representa la cantidad de caracteres que contiene cada elemento de la matriz durante cada ciclo o iteración del bucle, y como cada elemento de la matriz carga una línea de caracteres dentro de la celda que se pasa como argumento de la función, pues lógicamente al compararlos con el valor de 13, al menos un elemento se evaluará como verdadero, el cual es el que a todas luces se retornará como valor de la función. Simple desde esta óptica, ¿verdad? Bueno, ya sabiendo el detalle de lo que hace esta función, procedamos a utilizarla dentro de la hoja de cálculo. Para ello simplemente escribamos a la función dentro de una celda como lo haríamos normalmente y luego referenciamos la celda de interés como parámetro, mejor dicho, observa. Listo, hemos extraído la cadena que tiene 13 caracteres de largo. Ahora probemos la función arrastrándola hacia el resto de las celdas contiguas. Observa. Bueno amigos, para mí fue todo un gusto haber compartido un buen momento con todos ustedes. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y como digo siempre, nos vemos en otro videoprograma educativo sobre Excel por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Hasta pronto y nos vemos. Chao.